En conclusión, el factor de compresión del concreto depende mucho de las cantidades utilizadas para hacerlo y de cómo se le dé el tratado. Si utilizas una mayor cantidad de agua o una mayor cantidad de materiales, el concreto tendrá una menor resistencia. Pero si al hacer las pruebas tú viertes el concreto dentro de alguna otra sustancia o le das un curado que no es adecuado, el concreto puede, aún así con las medidas específicas tanto de agua, concreto, grava y arena, modificar su factor de compresión y esto podrá alterar la estructura. Bueno, me llamo Oscar Quintanilla y les vengo a platicar sobre mi conclusión de la actividad de prueba de concreto. En conclusión, es muy importante saber esta prueba a concreto seco, ya que muchas veces no obtenemos la resistencia que quisiéramos tener cuando hacemos una mezcla de concreto. La prueba de resistencia es muy importante, ya que así podemos determinar si se hizo de buena manera el concreto y si llega a haber un problema de grietas, poder determinar por qué fue. Nos podemos dar cuenta que cualquier cosa puede afectar la resistencia de nuestro concreto, desde poner mucho o poco de algún componente o no darle la hidratación adecuada, por lo que es muy importante hacer la prueba inmediatamente para los pocos días tener el resultado y saber si se hizo adecuadamente. Esta actividad fue muy productiva porque además de saber cómo se hace una prueba de concreto y conocer la máquina, también nos dimos cuenta de cómo reacciona el concreto con cada componente diferente, ya sea arena, grava, cemento o agua. Durante mi estancia en el TEC hice 2 pruebas de concreto. Una de ellas fue la de revenimiento y una la de compresión. Empecemos con la de revenimiento. La de revenimiento es una prueba para ver qué tan fraguado está el concreto. Es en un cilindro donde se rellenan 3 capas, abajo, en medio y a la ras. La primera se rellenó, después se dieron alrededor de 25 picadas si no mal recuerdo. Después seguimos con la segunda, otras 25, pero hasta donde terminó la pasada, y luego la última, pero con un poco más de concreto. Después ese concreto se limpió con la varilla y quedó a ras. Después de eso, se levantó el cilindro entre 3 y 5 segundos y cayó el concreto, cayó en el suelo. Lo que se debe hacer es medir
desde el tope del cilindro hasta la mitad del concreto con una cinta métrica. Se mide y en ese momento me acuerdo que midió 17 centímetros. Eso quiere decir que el concreto tenía un revenimiento de 17. Estaba muy mojado, sí. Entonces, esa es una prueba. Esa prueba es para ver qué tan fraguado es el concreto. Por ejemplo, no es lo mismo un concreto para un cordón que para una columna. Tienen un diferente revenimiento. Uno está más mojado y uno más seco. La siguiente prueba fue la de compresión. En esta prueba primero se mezclaron los materiales, que fue la grava, el cemento, la arena y el agua. Después de eso, en el cilindro también se fue rellenando y se fue traspaleando. Esperamos a que el cilindro se secara en un día, a que esté listo. Después se metió a una pila de agua y ahí lo dejamos a que seque, a que se cure el concreto. Ese es el término, el curado. Después de eso lo sacamos y lo metimos en la máquina de compresión. Esa máquina de compresión lo aplastó y decía que tenía una compresión de 106 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y esas fueron nuestras dos pruebas de concreto. Es muy importante que se haga esto, ya que imaginen que tenemos una losa y ni siquiera muy apenas si puede aguantar su peso, le metes materiales arriba en el segundo piso, pues se cae y puede provocar accidentes. Es por eso que siempre se debería de hacer estas pruebas y deberían ser muy super. En este laboratorio pudimos probar la resistencia del concreto y poder hacerlo nosotros mismos. Nos pudimos dar cuenta de su alta resistencia gracias a las pruebas con la maquinaria del laboratorio, además de que la mezcla contenía cierto contenido de agua con los demás ingredientes. Fueron instrucciones sencillas y lo tardado fue esperar a que nuestro cilindro se seque y poner en el baño de agua y volver a esperar. Este laboratorio nos ayudó a entender la importancia de un concreto bien hecho y probado para una construcción, ya que de eso depende la resistencia de la estructura. Aunque la mayoría de veces el concreto también lleva varillas, pudimos ver las similitudes entre una piedra y el concreto, así comprobando su función. Hola, mi nombre es Mauricio Teniente Carrión y voy a explicar las importancias que tiene no alterar los procesos en la elaboración del concreto. La importancia que tiene el no alterar los procesos en la elaboración del concreto y asimismo los ensayos de concreto. ¿Por qué? ¿Qué ocasiona si yo altero este tipo de procesos? La resistencia no nos daría, las compresiones estarían mal, no cumpliría con las normas y tal vez no nos daría un concreto bueno, físicamente, estéticamente sería mal, estaría con fisuras. ¿Y por qué puede ocasionar esto? Porque a lo mejor al momento del proceso eche agua de más, al momento de la varilla no la comprime como debió de ser. Todos estos son factores que alteran la resistencia. ¿Y cómo puedo evitar este tipo de errores? Pues simplemente seguir los procesos como se deben, respetar los tiempos de fraguado, de curado, las cantidades, sobre todo, más que nada, para no pasarnos de mano con el agua y no nos quede una mezcla muy húmeda y por lo tanto la resistencia no nos dé. Y eso es básicamente la importancia de no alterar el concreto en las pruebas. Asimismo, la resistencia, todo esto englobado va de la mano. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una resistencia adecuada, la construcción se te va a caer, vas a tener fallas mecánicas. Entonces esto es muy peligroso, que en una construcción no puede pasar esto. O sea, las normas no te lo dejan. O sea, se te cae la construcción. Es ilógico. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer este proceso. Que todo se cumpla como debe de ser, como es la línea. Bueno, a lo largo de la práctica de concreto aprendemos muchísimas cosas, como los pasos que se requieren para la elaboración del concreto. Una de las consecuencias que puede pasar si alteras estos pasos es que la resistencia o la elaboración de este concreto no va a ser exacto y puede que no te funcione a la medida que tú lo necesites. Y la resistencia es algo fundamental para la construcción, ya que se ocupan los cálculos exactos para que no lleguen a pasar accidentes. Y con eso lleva de la mano los ensayos y las pruebas de resistencia, que también si son alteradas puede llevar a
a consecuencias si los resultados no pueden ser los adecuados. Y bueno, es algo que, como ya dije, los cálculos de una estructura necesitan ser lo más exactos posibles para evitar daños en la estructura. Y bueno, vimos, como ya mencioné anteriormente, vimos los pasos que se deben seguir y que es fundamental seguir las medidas exactas en el proceso, ya que, como dije anteriormente, la resistencia es lo que te da una mayor eficacia en el concreto. Aprendimos que se debe de tomar en cuenta los cálculos que ya están hechos y ya están tomados en cuenta por científicos anteriormente, y se deben seguir los pasos. No hay que descuidar las medidas y proporciones que nos han dado para poder hacer la mezcla, y se debe seguir como dicen las instrucciones.